Dios les bendiga, buen día. Dios les bendiga, como digo siempre, con abundancia de paz de parte del Señor. A todos los que están de ese lado, aunque sea la primera vez que esté escuchando, a mis hermanas, hermanos, a cualquiera de los oyentes que esté de ese lado en este momento. Así que Dios les bendiga con la paz del Señor, que es la que necesitamos siempre. No importa las circunstancias, pero siempre necesitamos la paz del Señor para sobrellevar, ¿no?, en este mundo terrenal, que dice el Señor que es todo pasajero. Si hay palabras de parte de Dios que a mí me quedaron en mi corazón, es que Él dice que nuestra vida es como la neblina, como el humo, ¿no? Y ahí nos da enseñanzas. Por eso nos dice, pues no se afanen por esto, no sean, que vivamos de esa manera, ¿no? Porque ya nos está diciendo que nuestra vida es, independientemente de que somos espirituales, ¿no?, en lo terrenal hay un tiempo, ¿no? Y a veces, por estar tan preocupados o pensando en el mañana, es verdad que no vivimos el hoy muchas veces, ¿no? Y eso que el Señor nos deja enseñanzas maravillosas sobre eso, ¿no?, como seguidores del Señor Jesucristo. Así que bueno, mi nombre es Esther, de Casa de Restauración, de la Rea 98, Monte Grande. Quería traerles una palabra preciosa de parte del Señor para cada uno de los que confiamos en Él. Siempre, la palabra siempre es enseñanza, ¿no? Siempre lo tenemos que tomar así. Siempre es enseñanza la palabra. Para vos, para mí, es nuestro manual, ¿no? Es como en el colegio los libros que te daban para estudiar, ¿no? En nuestra vida, nuestro libro es la Biblia, ¿no? Y en la Biblia encontramos consejos para todo momento, para cada situación, de enseñanza y cómo debemos andar los que creemos en el Señor Jesucristo, ¿no? Así que vamos a compartir hoy Juan capítulo 13 y vamos a compartir del versículo 1 al 17, ¿sí? Siempre tenemos que tomar la palabra como edificación. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz y es palabra de Dios, es palabra viva, y toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Siempre hay un mensaje, siempre hay algo para sacar, para tu vida, para mi vida, siempre, todo el tiempo. Y recurrir a ella, ¿no? Donde no hay falsedad, donde uno tiene que leer la Biblia y buscar con otras Biblias y buscar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ¿no? ¿Para qué? Para que no seamos engañados, simplemente. Si somos seguidores del Señor, nos alcanza con la Biblia. Ahí está todo dicho. No se necesita ni otros cuadernos, ni otros libros. Ahí está todo. Todo lo que querramos saber del Señor, todo lo que querramos saber de mi andar, está ahí. No tengo que ni preguntarle a otro. Si somos lectores, sabemos cómo tenemos que andar como hijos e hijas, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar para darle al Señor esta reunión y que Él pueda edificarnos, ¿no? Que el Espíritu Santo de Dios obre en tu corazón y obre en el mío, porque yo lo necesito todo el tiempo para crecer, para avanzar, muchas veces en las luchas, para que Él me sostenga, me fortalezca. Y eso hace el Señor a través de la palabra. Así que los invito a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, de poder compartir tu palabra, Dios. Te estamos pidiendo que nos estés dando sabiduría de lo alto para poder entender tu palabra y poder ponerla por obra. Te necesitamos, Dios, cada mañana, cada día en nuestras vidas para seguir tus pasos. Te damos gracias en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tenemos nuestros oídos espirituales, vamos a caminar, ¿no?, con la palabra, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no?, como hijos e hijas, cuando le creemos. Y si hay alguien ahí por primera vez y que está escuchando, que sepa que todo lo que viene de Dios es bueno para tu vida y para mi vida. Todo lo que es de Dios es bueno. Lamentablemente hoy hay todo el mundo parecería que se pelea por Dios defendiendo sus posturas
¿no? Defendiendo sus posturas, sin querer caminar con Dios. Eso veo muchísimo. Y la verdad que Dios nos invita a caminar con Él y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y si la leemos y buscamos y decimos, Señor, esto no lo entiendo. Hay miles de cosas de la Biblia que no entiendo. Y la leo y la vuelvo a leer y no la entiendo. Y bueno, ya llegará el momento que el Señor me mostrará, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no me esfuerzo en el caminar con Él, ¿sí? Porque uno ve muchos especialistas, estudiosos profundamente, pero su caminar es medio raro, ¿no? Así que Él nos enseña a caminar con Él y es lo que tenemos que entender, ¿sí? Vamos a compartir Juan capítulo 13, del 1 al 17. Y el título que le puse es Jesús, ejemplo de humildad, ¿sí? Jesús, ejemplo de humildad, porque acá nos muestra, es esa la enseñanza que da en esta palabra, ¿no? Así que voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me encanta esto, los amó hasta el fin. Y el Señor hoy sigue haciendo lo mismo por nosotros, ¿no? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿no? Jesús sabía que Dios le había entregado todo, ¿no? Y eso nosotros como hijos tenemos que saber también, ¿no? Dónde estamos parados como hijos e hijas de Dios, ¿sí? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, ¿sí? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, siempre estamos con esa soberbia, ¿no? Lo llevo a este lado, ¿no? Porque en realidad, no, vos no, pero Dios lo que tiene que hacer con nosotros lo tiene que hacer y nosotros a veces le buscamos tanta vuelta, ¿no? Al Señor. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Tremenda esta parte. Si no me dejas que te lave, no hay salvación para ti. Así le dijo, ¿no? Qué tremendo, Señor Jesús. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Acá cuando dice no todos está hablando del que lo iba a entregar, ¿no? Bien claro lo puso. Y después a Pedro, como Pedro le decía, como que él siempre quería hacer cosas antes de que haga el Señor, ¿no? Entonces él quería como interponerse, ¿no? Pero bueno, le dijo, no, si no te lavare no tendrás parte conmigo, ¿no? Y ahí lo podemos tomar nosotros, Señor, queremos caminar contigo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y cómo nos cuesta, ¿no? Porque realmente somos muchas veces rebeldes a la palabra. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. ¿Vieron? Hablabas del que lo iba a entregar. Así que pues, les puso lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor, y decís bien, porque lo soy, dice, no. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahí está la enseñanza de esta palabra.
Y no quiere decir que yo tengo que ir y lavarle los pies a todos los hermanos. Él dio un ejemplo y es netamente espiritual. Muchos lo hacen como decir, no, el Señor dijo que lavemos los pies. Y de pronto por ahí muchos se lavan los pies, pero ¿cómo estamos? Nuestro corazón. Él habló es más profundo esta palabra de lo que así por arriba lo miramos, ¿no? Entonces lo tomamos como si fuera un mandamiento de ir a lavar los pies. Pero yo puedo lavar los pies, pero Dios sabe cómo estoy lavando los pies de mi hermano en mi corazón y en mi mente, ¿no? Así que no lo dejó como que tendría que ser así, que nos lavemos los pies. Acá es netamente espiritual la enseñanza del Señor. Porque ejemplo os he dado, dice, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahí vuelvo a decir, Él da ejemplo, para que nosotros vivamos como el Señor quiere. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis, ¿no? Y acá nos deja bien claro que vamos a ser bienaventurados si hacemos lo que Él nos dejó escrito. Por eso yo digo que no hay otro libro. Y la Biblia nunca es confusa, es clara en todo lo que dice, ¿no? Es clara, simplemente que decirle, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, mostrame, esto no lo entiendo. Yo continuamente le digo, Señor, esto no lo entiendo. Y bueno, será en el tiempo que Él quiera que yo lo entienda, ¿no? Porque si lo leemos muy rápidamente, le podemos poner un punto o una coma o mi pensamiento, como sucede en muchos lugares, y cambiamos la historia, ¿no? Y no se olviden que en la Biblia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Esa es la única verdad en la Biblia, ¿sí? No hay otra, ¿no? Y acá me encanta porque le habla a los discípulos que los dejó como preparado, ¿no? Para seguir extendiendo su reino. ¿De qué manera? Siendo humildes. Acá habla de la humildad, porque el momento que Él, siendo el mismo Dios, deja todo, ¿no? Y estaban comiendo. Y de pronto hizo esto. Y el otro, queriendo ser más, porque a veces cuando decimos somos hijos de Dios y nos olvidamos que el Señor llamó a su discípulo a la humildad, a ser humilde, así, hasta que Él venga a buscarnos, ¿no? Y a veces nos vamos como alejando de Dios, porque alimentamos más nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad, depende de donde estemos, ¿no? Y acá deja bien claro, y Él ya estaba por irse, ¿no? Con el Padre, deja bien claro cómo tenemos que andar. Los que creemos en el Señor Jesucristo, los creyentes, el Hijo de Dios, debe vivir en humildad, donde esté, aunque sea, no sé, el más, por así decirlo, famoso, dice acá que tenemos que ser humildes. ¿Por qué lo dice? Porque siendo Él el mismo Dios, se humilló, porque en ese tiempo los que lavaban los pies eran los esclavos, ¿no? Se ve que en ese momento no había nadie y Él aprovechó ese momento. ¿Cómo es Dios, no? Aprovecha todo para dejar todo así clarito. Y lo hizo Él. Porque en esa época, como, bueno, no había como ahora ni asfalto ni tantas cosas, entonces siempre los pies estaban sucios. Por eso se usaba esto de lavar los pies, ¿no? Pero Él usó esta situación para que podamos entender que donde estemos, aunque se predique lindo, aunque donde estés, si yo no soy humilde, nos vamos perdiendo, porque Dios quiere la humildad y de hecho la Biblia está lleno de textos en los proverbios cuando habla de la humildad, de cómo quiere Dios que seamos, ¿no? Que podamos ir creciendo, eso quiere Dios, hasta que Él venga a buscarnos, ¿no? Jesús sabía que su hora había llegado, ¿sí? Pero Él quería enseñarle, Él quería dejarle una enseñanza, ¿sí? A los discípulos, a lavarle los pies, ¿sí? Nosotros como creyentes debemos aprender
y vuelvo a decirlo, debemos aprender y poner en práctica la palabra. Si no, ¿qué sentido tendría? Es como un médico que quiera estudiar medicina y no se dedica a estudiar los libros. Seguramente, si no toma muy en serio su carrera, no va a ser una persona con éxito. Va a ser un médico mediocre, ¿no? Porque lo tomó así. Por ahí le interesó más el título de médico, de doctor, que lo que es en sí lo que tenía que estudiar. Entonces se va a perder un montón de cosas en el caminar, ¿no? Y de hecho, si uno mira, hay médicos que son maravillosos y otros no. Y eso lo podemos llevar a lo espiritual, ¿no? Un hijo de Dios, ¿cómo es su vida? Y no es por lo que tiene. A veces nos equivocamos tanto. A veces dice, no, yo soy un hijo de Dios y me va bárbaro. Simplemente porque nos va bien en la economía. ¿Y saben qué? Alejado está el Señor de eso. Independientemente que Él nos bendice, independientemente de todo eso que Él nos bendice con la salud, con todo lo que nos provee, ¿verdad? Pero a veces lo ponemos a Dios ahí, en ese lugar pequeñito. No, a mí me va bárbaro. ¿Y será? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? ¿No? ¿Cómo está mi andar con Dios? Esta es una enseñanza preciosa para ponerla en práctica, ¿sí? Jesús lavó los pies a sus discípulos para darles una prueba del gran amor que les tenía. Vieron que acá los amó hasta el fin, dice, ¿no? Los amó hasta el fin. Qué tremendo, ¿no? Este Dios a quien servimos, a quien buscamos. Y muchas veces nos enredamos con los temas de la familia, con los temas de la lucha cotidiana, sin poder poner nuestra mirada en el Señor y decir, Señor, ayúdame a caminar como vos querés, ¿no? Siendo ejemplo de lo que Él fue, ¿no? Y sigue siendo, ¿sí? Él dejó ejemplos en la Biblia para que andemos como Él anduvo. Y siempre fue así, sencillo, humilde. Pero bueno, en este caminar, cuando no me tomo ese tiempo de decirle, Señor, ¿cómo quieres que yo sea? Ayúdame. Nos perdemos, ¿no? Y nos paramos allá, somos hijos de Dios, pero Dios va a ver tu andar, ¿no? No el cartel, no va a ver ese, wow, yo llegué a las alturas. No. Siempre me quedó muy en mi corazón cuando el salmista, pastor que falleció, que estaba en sus últimos días, Julio Melgar dijo así, y me quedó, y digo, un día lo voy a volver a poner y quiero escuchar, porque fue un ejemplo que dio. Me bajaba de avión en avión, de congreso en congreso, y me olvidé de cuidar mi hogar, dijo, ¿no? Y yo digo, lo tengo que poner para poder estudiar ese mensaje tremendo que dio, ¿eh? Tremendo. Se olvidó de cuidarse a sí mismo, se olvidó de buscar. Yo creo que viene por ahí lo que quiso decir, porque fue tremendo en lo espiritual, lo que yo sentí cuando lo escuché, ¿no? Y esas enseñanzas. Se paró ya 2 o 3 días antes de morir, o 10 días, y dijo esto. Y yo estoy segura que nadie lo tomó, esa parte. Porque uno estaba, pobre Melgar, pero fue tremendo el mensaje que dio. Y dijo, iba de avión en avión, de fama en fama, de congreso en congreso, y se olvidó, dijo, ¿no? De cuidarse. Yo creo que hablaba de él, de la familia, de sus hijos. Se olvidó. ¿Vieron? La fama nos aleja a veces del Señor. Este es un mensaje maravilloso para todos los que creemos en el Señor, ¿sí? Los amó hasta el fin, dice, ¿no? En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice Jesús. Y Él puso la vida por el mundo, ¿verdad? Por el mundo. Y nuestra tarea es presentar a Cristo. Si la persona después lo recibe, lo sigue, qué sé yo, no importa. Pero presentemos al Señor a los que no lo conocen, ¿no? Porque nosotros nombramos a Dios y todos dicen, yo creo en Dios. Y sabemos que hay un Dios falso,
¿no? Al que nos ponemos en nuestra mente, pues sí, hay un Dios, y punto. Pero sin indagar quién es este Dios, ¿no? El que nos da la salvación, el que nos regaló la salvación por gracia. Por gracia. Por gracia somos salvos, por gracia, todo es por gracia. ¿Sí? Lo que el Señor hizo por nosotros. Porque nada podemos hacer para poder pagar lo que Él hizo en la cruz. Por el mundo, ¿sí? Por el mundo. Pero tenemos que ir aprendiendo y tomándonos de su palabra seriamente, ¿no? Es tremendo cómo queremos llevar la palabra a la psicología, ¿no? No estoy hablando del psicólogo, estoy hablando de poner la psicología en mi vida, ¿sí? Donde no tendría sentido, porque mejores consejos que el Señor para tu vida espiritual y la mía es la palabra del Señor, ¿sí? Él les tuvo paciencia, lo reprendió muchas veces a los discípulos, si uno recuerda, ¿no? Y hoy lo sigue haciendo con nosotros, pero nunca dejó de amarlos y nunca deja de amarnos. Vamos a llevarlo a nuestra vida, ¿no? De todas las maneras, Él demostró que tuvo cuidado por ellos, ¿sí? Cuando los exhortaba, cuando le decía, como a Pedro, le dijo, no, si no me dejas que te lave los pies. Y hoy nosotros, nuestra soberbia, no, a mí no me hagas esto. ¿Por qué nos pasa? Y no aprendemos y no crecemos con Cristo, ¿sí? Porque cuestionamos todo. No, a mí no, yo no. Fíjense que acá, ¿cómo habrá sido el golpe espiritual, ¿no? Que recibió Pedro, que le dijo, bueno, lávame la cabeza, haz lo que quieras. Pero primero él puso, no, porque somos así, todo le cuestionamos a Dios. Y por eso muchas veces no vemos su mano, por eso muchas veces desviamos la mirada, porque no le buscamos como Él quiere, ¿sí? Él demostró que tuvo cuidado siempre de ellos y el Señor lo sigue haciendo con tu vida y con mi vida, todo el tiempo. Nosotros tenemos que ver el cuidado de Dios en las circunstancias, estas adversas que hoy vivimos, ¿sí? A veces queremos llevar a Dios no sé dónde lo queremos llevar. Yo escucho mucho y veo y digo, ¿a dónde queremos ir con Dios? Si ni siquiera nos limitamos a caminar en los pasos más sencillos, ¿no? Pero queremos allá, digamos, no quiero ser humilde, no quiero ayudar al prójimo, no quiero perdonar, no quiero ayudar a mi hermano, odio a mi familia, no me importa nada, quiero llegar allá, pero no aprendo a caminar como dice Dios. Tenemos que ver esas cosas sencillas que el Señor nos puso. No son cosas difíciles, pero nosotros lo hacemos difícil. Y nos perdemos muchas veces tremendas bendiciones. Tremendas bendiciones. Yo hablo mucho continuamente del perdón, ¿no? Porque es necesario como hijo e hija de Dios para crecer, para vivir en paz. Si no perdonamos, no hay paz. No vamos a tener nunca paz porque lo dice el Señor. No porque lo digo yo, no porque lo dice Esther, sino porque es necesario, ¿no? Jesús lavó los pies a su discípulo para mostrar a todo el mundo hasta qué punto estaba dispuesto a amarlos, que no le importó humillarse. En ese tiempo era humillarse porque lo que hacían eso eran los esclavos o los que atendían el hogar, ¿no? No le importó. Y así es Jesús, con vos, conmigo. Nosotros somos a veces soberbios, altivos, no, yo no haría esto, y siempre estamos buscando la vuelta. ¿Y saben qué? Dios da testimonio del mismo, de su humildad. Ese fue el ejemplo que le dejó a los discípulos. Cuando Él le dijo, vayan y hagan discípulos y todo lo que les dice, ¿no? Que es un llamado también para nosotros. Los discípulos ya no están, ¿sí? Entonces el llamado es para el que en Él cree, que sigamos siendo como Él dice, porque los discípulos siguieron formando discípulos de esta manera, por eso quedó escrito, ¿no? Pero nosotros en nuestra altivez, en nuestra vanidad, en nuestro orgullo, no entendemos. ¿Por qué lo digo así? Y con toda la convicción y con todo el amor de parte de Dios, porque estoy
escucho todo el tiempo, no escucho a la gente, estoy hablando de prédicas, de grandes predicadores, ¿no? Y tampoco quiero juzgar, estoy diciendo que parece que contendemos con Dios todo el tiempo. No, es mentira esto, es mentira aquello, contendemos con Dios. Es el tiempo que nos volvamos a las Escrituras. La Biblia, desde Génesis al final, habla de la Escritura. La Escritura, ¿quién es? El mismo Dios. Y si no entendemos eso, nos vamos desviando, porque vamos caminando con Jesús, pero no con Él, sino lo voy dejando de lado, o lo voy dejando atrás, o lo uso cuando quiero, o cuando me conviene. Y Dios quiere que caminemos con Él, y es maravilloso caminar con Él, ¿sí? De Jesús, sabiendo que el Padre le entregó todo en su mano, todo le entregó el Señor, ¿sí? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, dice, ¿sí? Y que había salido de Dios y a Dios iba. Y nosotros tenemos que tomar otro ejemplo acá. Nosotros somos hijos e hijas. Caminemos con Dios y sabemos cuál es nuestro fin, ¿sí? La vida eterna, la que tiene para vos, la que tiene para mí, ¿sí? Tenemos que tomar eso como un tesoro todos los días. No como queremos, no como me parece, no como lo que me dijo aquel, sino como quiere Dios. Él sabía que había salido de Dios y iba a Dios, ¿sí? Él había salido de Dios. Nosotros tenemos esta bendición que Él envió a su Hijo para salvación nuestra. Y hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, el único medio, y por Él vamos, ¿no? Y como vamos a Dios, y ese es el mensaje, ¿cómo tiene que ser nuestro andar? Sencillo, ¿no? Y a veces nos complicamos tanto, ¿verdad? Fíjese en Mateo 11:27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se te fue revelado el Señor? Estamos en Cristo, entonces nuestro andar tiene que ser diferente. Y uno dirá que con esta palabra yo a modo de enseñanza les digo, porque parecería que cada vez que decís algo, te quieren llevar. No, es palabra del Señor, que andemos como Él nos dice, no como a mí me parece. Es una lucha constante conmigo misma, de querer agradar o querer caminar como Dios dice, porque en mi carne cuesta muchísimo. Tengo que ir a los pies de Cristo y decir: Señor, ayúdame a hacer esto, esto no lo entiendo, porque en el diario vivir pasan muchas cosas, ¿no? Pero si yo me aferro a Dios, ¿no? Al que murió por mí, al que murió por vos, y entiendo sus consejos para caminar, ¿no? Como ayer hablaba el hermano Carlos sobre el matrimonio, ¿no? Todos son consejos de parte del Señor, todos. Jesús se levantó de la cena, no sé si habían terminado, porque ahí no especifica bien, pero se levantó, comenzó a lavar los pies a los discípulos, ¿no? Jesús sabía su posición de ser Dios, era el mismo Dios, pero se levantó. Y ahí tenemos una enseñanza, ¿no? Muchos de nosotros no hacemos esto, ¿sí? Porque creemos que vamos a perder poder, posición, reputación, ¿no? Si hacemos esto, algo menos. Si soy un predicador allá, no, ¿cómo le voy a correr la silla a tal persona? O cómo le voy a levantar si se le cayó algo de la cartera o de donde fuera. Doy estos ejemplos sencillos. No. O si soy alguien de la alabanza o alguien... Somos todos hijos e hijas. Y Dios nos da acá un ejemplo de humildad. No importa dónde estemos. No importa si el Señor nos exaltó y nos llevó a un lugar de estar proclamando el Evangelio o cantándole al Señor en lugares altos, ¿no? Como Melgar. Es un mensaje tremendo. Yo creo que millones y millones que
que escucharon esto, estoy segura que nadie puso ahí su mirada de lo que él dijo. Me cansé, viajé de avión en avión. Tremendo ese mensaje, ¿no? Pero creo que en ese afán, no estoy hablando mal de él, quiero que se entienda, pero él en ese momento, en esa enfermedad terminal, que tenía días contados, se dio cuenta que viajaba de avión en avión, que tenía de poder en poder, que tenía millones de personas que lo alababan a él. Algo se perdió. Es un mensaje, amados, para que no nos perdamos, que no perdamos eso precioso que nos da el Señor el día a día, de la humildad, de poder ayudar al otro, de poder estar al lado del que está necesitado, ¿no? Que nuestra soberbia no esté por encima. No, yo no necesito de nadie. Yo no necesito ni que me llamen, ni que vengan. No, yo estoy bien. ¿Qué será eso? Soberbia, dice el Señor. Nos necesitamos como cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él lo habla, no es para hablarlo ahora, pero Él habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Y si no entendemos eso, es porque no estamos entendiendo el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y nos pasa eso, ¿no? Muchas veces vamos a perder la reputación si hacemos esto, aquello, ¿sí? La categoría, ¿no?, que tenemos, entonces no lo hacemos. Y Dios habla de humildad en esta palabra, tremendo, ¿sí? Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿sí?, que hizo el Señor. El creyente debe servir a los demás sin pensar que va a perder, ¿no? ¿Vieron que Él se levantó? Era Dios. Se levantó y le lavó los pies. Y los discípulos se tuvieron que acomodar a la situación, porque imagínense que eran 12 hasta que le lavó, ¿no? Qué tremendo. Y a veces somos así. Yo soy así muchas veces acelerada, ¿no? Y mientras lo leía digo, qué tremendo, ¿no? Porque Él se tomó el tiempo. Y cada uno se tuvo que quedar quietito y esperar que le lave los pies, ¿no? Y ahí habla de nuestro aceleramiento muchas veces. Ahí me ponía yo, ¿no? Me imagino que si estuviera ahí estaría o nerviosa, alterada, hasta que Él llegara a lavarme los pies, ¿sí? Y nos pasa eso. Debemos estar preparados para servir a los demás, sin pensar que vamos a hacer el ridículo o que vamos a quedar en vergüenza. Al contrario, el creyente debe seguir el ejemplo de Jesús y demostrar por su buen servicio, y buena voluntad, que está dispuesto a todo, a servir, ¿no? Para servir al prójimo, para levantar el nombre de ¿quién? Del Señor, ¿no? Porque en ese andar nuestro sencillo, ayudando al otro, con una palabra, hoy no nos podemos abrazar, pero bueno, un abrazo a veces, un mensaje, un llamado, ¿sí? Necesitas algo, estamos para servir. Pero a veces nos vamos por la tangente y queremos volar más rápido de lo que el Señor nos enseña, ¿no? Jesús lavó los pies para dar a entender, ¿no? Hay una parte en el verso 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, ¿no? Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Aún no todos. Ahí vuelve a hablar de él que lo va a traicionar. Pero él ya habla de los demás. Y está hablando acá realmente de la salvación y habla de la palabra, ¿no? Fíjese lo que dice en Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Y por qué están limpios? Por la palabra que os he hablado. Por la palabra. A veces queremos cambiar y hacemos tan difícil el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es la palabra. Y me encanta, ¿no? Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estamos limpios. Escuchemos, busquemos su palabra. El Señor ya nos apartó para Él. Pero tenemos un caminar, ¿no?, que debemos entender. No es como yo quiero, sino como Dios quiere. Y todo lo del Señor es bueno. No es gravoso, no es horroroso, no es que yo voy a pasar. Todo lo de Él es bueno, ¿no? Porque acá nos habla de la humildad y
y está bueno, pero quiere trabajar con tu carácter, con tu personalidad, con mi carácter, con mi personalidad, ¿no? Es necesario estar listo espiritualmente para servir físicamente a los demás. Y es verdad eso. Yo les cuento que muchas veces en el ministerio, ¿no?, de Casa de Restauración, me ha pasado a mí, ¿no? Libremente, mi esposo, que es el pastor, me ha puesto en la reunión de damas, ¿no?, como liderando. Y yo rápidamente había hecho cambios, ¿no?, diciendo, vos podés hacer aquello. Y el pastor me decía, no, Esthercita, este no es el tiempo, ¿no? Y estudiando acá esta palabra, es así, no es el tiempo. Si la persona no está espiritualmente sana, bien parada, todo lleva un proceso con Dios. ¿Qué va a poder impartir? Y tuve 2 experiencias horribles por ser desobediente, ¿no? Había una hermana, lo cuento así rapidito, que no estaba viniendo. Entonces yo le digo a otra hermana, ¿no?, ¿por qué no vas? Y le preguntas, visítala, qué sé yo. Cuando ya se lo digo a mi esposo era tarde, porque ya yo había dicho que se haga, ¿sí? Por eso digo, a veces estar atado, bueno, una palabra lo pueden malinterpretar, ligado a las palabras, ligado a los consejos de Dios, ¿no? Y por eso Dios pone en cada lugar un representante, un líder a quien uno le puede preguntar, y la experiencia en el camino, el llamado del Señor específico en esa persona, le da algo que muchos no tenemos. A veces decimos, Dios está con todos nosotros, ya está. No, hay llamados y llamados, ¿sí? ¿Y saben qué? Esa hermana que fue a visitar a esa hermana que no estaba viniendo, le estoy hablando de hace 5 años atrás, las 2 se perdieron, no vinieron más. Una a la otra le hizo una pregunta, la otra no estaba preparada espiritualmente y se confundieron las 2. Y me quedó muy grabado, y mientras estaba haciendo todo esto y anotando, digo, qué tremendo, es así. No puedo yo ayudar a alguien, ¿no?, si no estoy preparada en lo espiritual, ¿no? Porque nos afecta a todo, ¿sí? Tremendo. Lo traigo a memoria porque así el Señor lo permitió, y tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Que necesitamos estar listos espiritualmente, buscando de Dios, ¿no? Buscando de Dios. Sino esto también, si yo lo hago en mi carne, esto se convierte, ¿sí?, en mi vida, en un activismo, ¿no? Yo hago. ¿Vio cuántos lugares hay como la ONG o la Cruz Roja que ayuda, pero no lleva la ayuda que Dios nos dice, que es la ayuda espiritual y necesaria para cada ser humano, ¿sí? Es como que queda algo vacío. Ayudan y las personas no mejoran, porque necesitamos de Cristo. Eso debemos entender los creyentes, los hijos de Dios, ¿no? El que sigue a Cristo debe entender esto. A veces queremos ayudar solamente con lo material. No sé si ustedes escuchan cuando el pastor dice una bendición. Hay personas que reconocieron a Cristo, entregaron su corazón, y bueno, después está la tarea de seguir enseñándole quién es Cristo, porque no alcanza con una oración. Hay que seguir caminando, hay que seguir indicándole a esa persona cómo caminar con Cristo. Hay una enseñanza, hay un tiempo, ¿sí? Pero no nos quedemos con eso de la ayuda nada más, de la ayuda de lo material, como está haciendo la iglesia, y muchas iglesias, miles de iglesias están ayudando, y es una bendición, ¿sí? Tenemos un trabajo arduo los creyentes, no solo como lo que se está haciendo en la iglesia, ¿no?, de ayudar, porque todo sería en vano. Este trabajo material ¿sí?, sería en vano si no se lleva el alimento espiritual. Sería en vano. El pastor, cuando va, enseguida a los que ya están en Cristo, obviamente siempre una palabra de aliento, y a los que no conocen, presentarle este mensaje de Cristo, porque para eso estamos, para servir a los demás. Y esa es una manera, ¿no?, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que bueno, esa es la tarea que nos encomendó el Señor. Y en este caminar con Él nos pide humildad, ¿no?
Esa es la enseñanza que dejó en esta palabra, humildad, ¿sí? Por eso él agarró, le lavó los pies a todo y parece algo sencillo y muchos por ahí lo practican como algo sin entender lo espiritual. Porque ¿de qué me sirve que nos juntemos todos, nos lavemos los pies, si no hay humildad en el corazón, si no hay un querer al otro, si no hay un amor hacia mi hermano, si hay altanería, si hay soberbia, ¿no? ¿Qué sentido tendría? Yo lo he visto, lo he visto, ese lavamiento de pie, y he visto lo que había en los corazones, porque también se ve lo que hay en los corazones. Tu accionar, mi accionar, va a dar a luz lo que hay dentro de mí. Va a ser así, porque el Señor lo dice, habla del fruto, ¿no? Después, para terminar, le comparto Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, dice, pero sed hacedores de la palabra, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Vieron que nos podemos engañar? Que era lo que yo le decía al principio. Yo me puedo engañar diciendo, sí, yo hago, yo sirvo, le sirvo al Señor, pero por ahí me estoy sirviendo yo y no al Señor, porque Él habla de la humildad, ¿sí? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es este semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, ¿sí? Bien claro, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Encima dice que vamos a ser bienaventurados, que podamos tomarnos de su palabra, que podamos buscarle, que podamos anhelarle, que Señor, ¿dónde te tengo que servir? ¿Dónde? Y Él le va a decir acá, allá, y tenemos millones de lugares, ¿no? Donde estemos, en el trabajo, en la facultad, en la vecindad, ¿no? Que yo no predique a Cristo y de pronto mire a los demás como diciendo yo soy más que aquellos, ¿sí? No es de Dios. Por eso Dios nos da este ejemplo maravilloso de humildad, ¿no? De que Él quiere que seamos así, siempre atentos a ayudar al prójimo. Y Él nos dice, no, yo ayudo al prójimo y Él está conmigo y Él me va a proveer y Él va a estar, porque para eso nos llamó, para predicar la verdad, para estar con el otro, para estar con el que está triste, con el que hoy ha perdido el trabajo y no sabe qué hacer, con el que está enfermo, ¿no? Que cuando uno está enfermo, mayormente los que no somos, o los que están más en su carne, creyendo que saben más que otros, le preocupa solamente su vida, su finanza y lo que le rodea, simplemente, ¿sí? Y acá dice Dios que no, quiere que seamos humildes, que estemos atentos para servirle a los demás, en lo que estén necesitando, ¿sí? En lo que estén necesitando. Por eso yo le decía un llamado, un mensaje, es tan importante, ¿no? Como hijas e hijos de Dios, que busquemos sus consejos. Él nos quiere siempre humilde, ¿no? Y cuando nos exaltamos a nosotros mismos es porque no hemos perdido la mirada del Señor. Así que Dios les bendiga con abundancia de mucha paz. Si hay alguien del otro lado que nunca escuchó la palabra de Dios, ¿no? Y hoy es el día, es el momento que Dios ha permitido, te invito a hacer una oración, ¿sí? Y no alcanza con la oración. Yo siempre lo voy a decir así porque es un caminar con el Señor. Entonces te voy a invitar a hacer esta oración, pero que te compres una Biblia, que escuches prédicas donde se predica Cristo, ¿no? Que busques cuando pase todo esto, o que sigas ligado ahí a la línea, escuchando palabra, consejo de parte de Dios. Porque no alcanza con decir soy hijo de Dios. Yo tengo que tener un caminar con Él. ¿Lo digo yo? No, lo dice Él, lo dice el Señor. Y eso es lo bueno y lo maravilloso, que caminemos con Dios, ¿sí? Con Él. Y no importa si nos desprecian o nos quieren, no importa. Pero tenemos que caminar como Él dice. Así que te invito a hacer una oración. Y yo sé que
Cuando estamos alejados de Dios es no aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Eso es. Cuando nosotros recibimos, aceptamos a Jesús, toda esa maldad, ese pecado que está en mi vida, inmediatamente desaparece, porque eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿no? Con su sangre, ¿no? Al aceptarlo, esa división que estaba entre Dios y el hombre, se corta. Eso es lo lindo, aceptar a Jesús, pero no mirándolo como un profeta, como mucho. Es el mismo Dios, ¿sí? Jesucristo, el Señor. Así que te invito a que hagas una oración conmigo. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me da de escuchar tu palabra, y en esta hora, como decisión mía de corazón, acepto lo que Jesús hizo en la cruz y lo acepto como mi Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y cuando uno recibe a Jesús, nuestra vida empieza a cambiar, pero yo necesito saber quién es Jesús. Por eso digo, el comprarse una Biblia o conseguirla y leerla. El Nuevo Testamento, que es más simple, ¿no? Ir entendiendo. Toda la Biblia es maravillosa, pero si nunca leímos una Biblia, el Antiguo Testamento nos va a llevar a confusión. La podemos entender cuando ya entendimos el Nuevo Testamento. Así que te aliento, si vos querés dejar tu número, la página, puedes hacerlo y podemos seguir conociendo al Señor a través de su Escritura, solamente a través de su Escritura. Así que las saludo, mis amados, amadas, como dice mi esposo. Les mando un abrazo enorme a todos y a todas. Paz del Señor, y que la paz del Señor esté en cada hogar, que el Señor esté fortaleciendo a los débiles, que esté sanando a los que están enfermos. Él obra con poder siempre, y ese es el Dios que nosotros creemos, siempre obra. Hay gente que aún le saca mérito a Dios. No, Dios ya no hace milagros, Dios sigue haciendo milagros. Yo lo sigo viendo. ¿Y saben cuál es el milagro más grande que hace el Señor? La conversión. Alguien que está en la oscuridad y viene a la luz. Más milagro que ese, oscuridad y a la luz. El milagro de la conversión, ¿no? Cuando alguien viene a los pies de Cristo y se convierte. Ese es un milagro que sigue hasta ahora. ¿Cómo no predicar a Cristo? Después sí hace millones de milagros, en sanidad, Él está para todo, pero el milagro más grande es ese, el de la conversión. Yo lo sigo viendo, sigo viendo su mano poderosa. Y aferrado a Él, como digo siempre, pone tus sueños, proyectos, que caminando con el Señor. A veces cuando yo digo esto es como que no quiero decirlo, ¿no? Porque yo veo un mundo sin Dios, que camina lleno de bendiciones, ¿no? Gente que trabaja, otros tal vez no lo harán trabajando. Así que si yo pongo a Dios solamente ahí, lo estoy haciendo muy chiquito. Busquemos a Dios por lo que es Él, ¿no? Por la vida eterna que nos regala. Y ahí pongamos nuestros sueños, el sueño de ser, qué sé yo, lo que querés estudiar o ser, ¿no? O lo que querés hacer en tu casa, con tus hijos, con tu esposo. Pero si estás, soñá, tomado de la mano, y ponele a Él todo lo que soñás, que con el Señor todo es posible en este andar. Así que Dios les bendiga a cada uno, de donde estén, Uruguay, Brasil, Paraguay, donde sea. Les mando un abrazo, Dios les bendiga, y bueno, que nos sigamos aferrando cada día más a Dios, porque lo vamos a necesitar. Muchos que predican a Cristo dicen que en algún momento todo va a calmar y que va a estar todo bien. Y la Biblia no me dice eso, yo me guío por ella. El hombre cada vez está peor. Cuando digo hombre, digo mujer, ¿no? Que ya sabemos que es así, hombre, mujer. Cada día peor, con más odio, más resentimiento. Y que podamos vivir los hijos e hijas sin eso, que es tan horrible. Lo veo en la tele, lo veo cuando voy a comprar, los comentarios, todo es odio. ¿Saben por qué? Porque no habita Cristo en el corazón. Y nosotros, los que creemos en Jesucristo, los que estamos para predicar su palabra, tenemos que ir moldeándonos con Él. Entonces puedo decirle al otro,
que aunque el mundo se venga abajo, mi corazón y mi mente está siendo tratada con el Señor todo el tiempo. Porque si no, eso me contamina. Y yo odio y le contamino a mi familia, a mis hijos. Y mis hijos siguen con odio y así sigue, ¿no? Toda esa herencia de odio, de maltrato, que solamente el Señor nos puede hacer libre. Y antes de terminar y saludarlos, vamos a orar, ¿sí? Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, como pueblo, clamando por el mundo, por cada lugar, por cada hogar. Señor, tú sabes todo lo que pasa a diario, Padre querido, pero clamamos a ti, que tú nos vas a guardar, Señor, de todo mal, dice tu palabra. Y vamos a ti para pedirte eso, que nos guardes, Señor, de toda contaminación. Hasta acá nos guardaste, Dios. Pon tu mano de poder y de misericordia, Dios, en cada hospital, en cada lugar donde están los médicos, enfermeros y los que están siendo afectados por esta peste inmunda. Padre querido, fortalécelos, Dios. Uno los ve agotados, Dios mío. Pon tu mano de poder en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. También, Señor, por la policía, prefectura, los militares que están también trabajando codo a codo, en el nombre de Jesús. También te pido por los políticos, que le estés dando sabiduría, Dios, en este tiempo tan difícil. Te pido, Dios, por cada uno de nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos, que estés sobrando con poder. Señor, y los que conocemos tu palabra, que estemos preparados, Dios, para servir a los demás, como tú quieres, no como queremos, sino como tú quieres, humildes, mansos, sinceros, Dios, que ese espíritu inmundo que muchas veces nos domina, de enojo, de ira, de celo, de contienda, Señor, que podamos ser libres y trabajar para tu reino, como tú lo dices. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y les mando un abrazo y sigo diciendo que nos vamos a ver pronto en el nombre de Jesús.